¿Cómo así? Uy, ese señor, ¿quién es? Este muchacho ya no me respeta, ¿no? Uy, no, profe, pero... Profe, ¿trajo a Wilson? Uy, sí, profe, ponga el balón ahí al lado. Profe. Ya tenemos más que cara, profe. Ya parezco un gregoriano, yo. Yo pensé que iba a traer a La Wilson a la próxima vez clase. no voy a salir con un 2 acá, sino con una cruz. Entendiendo el spam integral. Uy, sí, sí. Por el compañerito. Natalie no tiene cámara, pero sí puso la foto. Qué bueno ver. Ya, profe. Ah, bueno. Deje la foto mejor. Para que la china Mentiras. toda tímida. Mentiras. Espera un momentico, muchachos, hago una prueba aquí de conectividad porque esta vaina me está molestando. Bastante, profe. Como para variar. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Video bien? ¿Todo bien? Sí, profe, hasta ahora sí. Hay más o menos. El video más o menos como cortado. Espera un momentico, voy a cambiar de conexión. A ver si mejoro y continuamos. Espera un momentico, a ver. Profe, respecto a los incentivos, bueno, la forma, las facilidades que le están dando a los estudiantes presenciales para lo de las matrículas, estudiantes a distancia, porque solamente he escuchado que en lo que hablan por el noticiero siempre dicen estudiantes presenciales y que los van a dejar pagar por cuotas y les van a dar facilidades, pero de a distancia como que Sí. nada, y pues claro. Ese tema, la verdad lo sacó el académico. Digamos que no nos tuvieron en cuenta realmente al momento de sacar el decreto. Y pues entre coordinadores, en el grupo de coordinadores eso se manifestó, ¿sí? Quedó de pasarse en algún comunicador académico, creo, para que se incluyera a distancia, pues, o pedir la razón por la cual se estaba excluyendo. Pues me imagino que próximamente tendrá que acogerse también la modalidad, ¿no? Sí, porque se supone que todos son estudiantes, así sean a distancia, presencial, lo que sea, pero pues como que el beneficio es para todos. Y otra Vivimos la cosa, misma profe, situación. ¿será que hay posibilidad, digamos, que si nosotros nos uniéramos, bueno, pasáramos una carta para que, digamos, en el programa no se den esas heteroevaluaciones como para la misma, casi la misma fecha de entregar productos, porque es que eso es tan agotador, o sea, uno está terminando esos trabajos y tener que estudiar para heteroevaluaciones y todo para el mismo tiempo? ¿Será que hay posibilidad de que eso se llegue a modificar allá en el... Pues podría ser, digamos, siempre ha sido así, siempre han coincidido las fechas, no sé. En los 2 últimos semestres sí, profe. No, no es en todo para lo último, no mentiras. Pero les decimos, diga, profe.
Sí, claro. Ay, profe, no sea así. Pues de pronto sí, nosotros ya sacamos la propuesta del calendario de fechas para el próximo semestre. La verdad no recuerdo, aunque yo fui partícipe de esa construcción. Aunque me parece que sigue llevando la misma tónica. ¿Sí? Entonces, probablemente el otro semestre también les toque, ya se pasó la propuesta, pero sí se podría tener en cuenta más adelante. ¿Sí? Sería eso. O, bueno, también como anticiparse un poco a las entregas, ¿no? Sobre todo porque ustedes tienen que estudiar unos días antes. La idea es Ahí que sí, ahí sí no puedo hacer la mucho, la idea- verdad. la idea es Es no que son queden 15 los días, dos, profe, que no dan. Es que los dos, entrega y hetero ese mismo fin de semana. No Sino, importa que sino, quede la entrega antes. sino que La ¿saben qué es lo que, hetero. saben qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un dilema con eso, porque es que es muy difícil tener conformes a todos los estudiantes de la modalidad, porque por ejemplo, antes dejamos las entregas, digamos, para la última semana del momento, ¿sí? Pero entonces no la dejamos para el domingo, sino que éramos unos días antes. Entonces, por ejemplo, podían quedar o el lunes o el martes, mejor dicho, podía caer un día entre semana, precisamente para que los días de encuentro no pasara eso que ustedes me están diciendo ahora, ¿sí? Cuando hicimos eso, entonces unos dijeron, no, es que yo vivo en una finca, yo solamente voy los fines de semana al pueblo y solamente esos sábados y esos domingos yo puedo enviar tareas. Los otros decían, no, es que yo trabajo y es que yo la verdad viajo todos los días y solamente llego sábados y domingos a hacer las entregas y así sucesivamente se hizo como un sentido común esa petición y entonces pasamos a que las entregas eran los fines de semana. ¿Sí? Profe, qué pena que lo interrumpa. Señora. Pero bueno, listo, no se puede modificar mucho, pero entonces al menos que sea los maestros nos expliquen todo el tema a su debido tiempo o que nos suban los productos con sus respectivas guiones, porque es que nos dejan todo para último o 15 días antes de entregar los trabajos, nos empiezan a explicar temas que tenemos que incluir, entonces también todo eso afecta. Ah, claro, ahí sí, eso sí ya lo pueden hablar directamente. Ingrid, ¿tú estás hablando con nosotros o? No, profe, es que tengo acá un inconveniente familiar, qué pena, pero yo les estoy poniendo Ya. cuidado. No, pensé que estabas hablándonos acá. Listo. No, qué pena, qué pena. Melanie, sí, ahí sí ya es cuestión de nosotros los docentes eso. De todas maneras, ustedes tienen es que estar así como bueno, chuzándonos, bueno, no debería ser, ¿no? Pero entonces sí como organizar el cronograma de los temas o de lo que vayan a incluir previamente para que no los sorprendan así, ¿cierto? Pues no creo que haya sido conmigo, sí. No haga esa cara, diga sí o no. No. No, Eso, profe, sí. una pregunta. ¿Ah? Como yo creo que hasta que ya hoy, pues mis compañeros casi todos presentaron los que tenían pendiente de autoevaluaciones, ¿será que usted las puede habilitar para nosotros visualizarla o no es posible? Sí, ya les puedo habilitar, Después no me vayan a salir con que tienen que hacer intentos. Después no me vayan a salir con que tienen que hacer intentos o cosas así porque no se los voy a permitir abrir, ¿vale? Entonces voy a ver si les habilito de una vez. La vez pasada me iba a poner con ese chiste y creo que tenían ya todo cerrado, ¿no? Todavía faltaban por abrir algunos, entonces. Para eso entonces todavía estamos pendientes. Sí. No, creo que ya no, ya todas se cerraron, ya fue hasta la semana pasada que se presentaron, ¿cierto? Sí, profe, eso fue el fin de semana pasado que se habilitó para que las personas que no habían presentado las autoevaluaciones las presentaran. Listo, regálame un segundo. A ver, yo hago aquí la modificación mientras vamos hablando. Hoy como tal no voy a manejar el tema. ¿Sí? Voy a darles como los lineamientos para la heteroevaluación, ¿cierto? No lo vamos a hacer aquí en este momento. Mientras yo les voy ampliando eso, yo les voy a explicar qué vamos a hacer. ¿Listo? Thank you so much. Uy, quedó en el inglés ahí. Listo. Sí. Con Laurentino, de la retroalimentación que su merced me hizo, hay unos puntos que no entiendo a qué se refiere el comentario que me realiza.
Entonces, ¿cómo hiciéramos? ¿Será entre semana o hoy? Pues si quiero lo hacemos ahorita mismo, pero pues lo hacemos un momentico ya. ¿Observaciones de qué? Primero que todo. Por ejemplo, aquí donde dice la índice de tablas, su merced me pone ubicar después de referencias. Ah, bueno, sí, listo. Ese tipo de cosas, profe. Sí, esa parte yo se la puse ahí, pero le voy a pedir que haga caso omiso. ¿Vale? Ya le voy a explicar por qué. Ok. Es que yo estoy viendo que ustedes están manejando como una mezcla entre lo que es APA e Icontec, ¿cierto? De pronto, profe, sí. Sí. Entonces, o sea, yo también como que me confundo y creo que es lo que les pasa a ustedes de cierta manera, ¿cierto? Porque no sé si es que ustedes en primer semestre les pidieron Icontec. No, APA, pero No, no era como tan exigente, ¿no? no sé. Ah, Lo que pasa es que quien Nos dice, piden bueno, APA, es pero no las tipo modifican. de APA. Exacto, no hay un criterio unificado, profe. Sí. Porque son apps para citar y del resto no se está manejando, pues es muy poco lo de normas aparte, está manejando más que todo para citar, no mal, o sea, lleno en sí no lo estamos manejando. Por ejemplo, este semestre algo nuevo fue lo de las tablas, ¿no? Que no lo habíamos manejado y la profe de teoría nos pidió que fueran en APA. Sí, Pero pues... de hecho, yo también les pedí que fueran en APA. De hecho, yo les di mucho palo, o sea, y traté en algunos casos como ya como de mezclar lo que ustedes trataban de hacer, porque ni siquiera las portadas corresponden como tal al estilo APA, ¿cierto? Sí. Sino que son más Icontec, entonces yo decía, bueno, pues dejemos como ciertos criterios de cierta manera, al final yo como que ya me basaba en esto, ¿no? Por lo menos los títulos, si tienen el mismo formato, las figuras, las tablas. Por Es que ejemplo, no el nos han dado, título... o sea, con lo que dice el Laurentino, no nos dicen APA, pero empiezan, pero es que como en APA de un artículo al otro tiene que haber 2 centímetros de distancia, ¿no? Entonces que no sea qué, que no recuerdo cómo es la palabra, es, o sea, la que acomoda la regla bonita, Justificado. que justifique. Profe, por ejemplo, aquí tengo introducción, centrado y en negrilla y mayúscula. Su merced me escribe APA. Es que lo que pasa es que APA pide que los títulos de primer nivel van centrados en negrilla sostenida, ¿cierto? Pero no en mayúscula sostenida. Ah, ok, profe. Esa es la cuestión. Digamos que, a ver, hay unas cosas que uno puede tolerar, digamos, en este sentido. ¿Qué pido yo? Digamos que por lo menos los requerimientos mínimos los cumplamos. Por un momentico ya les muestro algo, que es que me puse a abrir todas estas ventanas aquí para habilitarles a ustedes. No tengo un modelo de formato. Pero entonces, ¿qué les pido yo? A ver, por lo menos desde la unidad, y me parece que es lo ideal, ¿sí? Digamos que ustedes desde el TIF ya se les dio una estructura de trabajo, ¿cierto? Una estructura de documento, ¿cierto? Que va a la portada y bueno, lo demás que aparece ahí dentro de la guía con todos los contenidos, ¿cierto? Eso manténganlo así, listo. Digamos que el orden de la estructura no la vamos a cambiar, ¿sí? Porque eso ya está dentro de la guía y eso ya se queda así. Adoptamos APA para ciertas cosas, márgenes, ¿cierto? En muchos trabajos yo no encontré márgenes, sino que encontré más un corrimiento a la izquierda, ¿cierto? Que las demás, APA maneja 1 pulgada por cada lado, ¿cierto? En algunos trabajos no era visible. El tema de los títulos, digamos que yo sí me ceñí a APA, pues es más cuestión estética, ¿sí? Es más una cuestión más estética, dado que por lo menos los títulos de primer nivel pues van centrados con mayúscula inicial cada palabra, excepto pues, creo que son las preposiciones y palabritas que no son como muy importantes, por decirlo así, se me olvidó ahorita cómo se llaman realmente. Y ya las demás pues iban alineadas a la izquierda, dependiendo de ahí los niveles superiores, pues irán en negrilla, ¿cierto? O irán sin negrilla o irán con cursiva, ¿sí? Porque ustedes están manejando algunos 3 y hasta 4 niveles de títulos, ¿sí? Digamos que sí les pido que seamos consecuentes con el estilo que estamos manejando. Por ejemplo, si yo estoy manejando títulos en APA, más abajo no agrego títulos o cosas que no están numeradas. Me encontré muchos trabajos con que, por ejemplo, llegaban a un punto en donde describían
a ver si recuerdo, en donde llegaban a un punto donde ponían unas tablas a explicar las teorías de la organización y luego entraban como a describir la empresa, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, empresa tal, y ponían ahí como un título, pero uno no sabía si era un título, era una viñeta, ¿sí me entiende? Entonces, ¿sí me entienden? Entonces eso no se sabe realmente a qué corresponde, ¿sí? Y de cierta manera afecta la estructura del trabajo. Entonces yo decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto era un título? Me lo está centrando y me lo está poniendo, pero no me lo está poniendo en negrilla, entonces yo no sé qué es, ¿sí? Entonces, ojo con el estilo, hay que ser muy consecuentes con el formato siempre, ¿sí? Lo que les digo, si los títulos déjenlos en formato APA, no hay problema, ¿sí? Ahora cosas muy básicas. Yo sé que hay unas cosas que Excel las saca de manera automática, como lo son las tablas de contenido, ¿cierto? Pero pues, hombre, si yo estoy manejando, APA me permite a mí varios tipos de texto, ¿cierto? Algunos como Arial, como Verdana, como el Times New Roman, ¿cierto? Ya digamos que para la séptima edición se permiten más fuentes, no hay una sola fuente, digámoslo así, dos fuentes, sino que hay varias fuentes. Hombre, si Exibor me genera a mí la tabla de contenidos o me genera a mí la tabla, las referencias, pues si simplemente mi trabajo, mi documento, pues tiene que tener el estilo o el texto o la fuente mejor de lo que estoy manejando. Pero entonces yo me encontraba que, por ejemplo, la portada y el cuerpo del trabajo iban en Times número 12, listo. Y lo que era la tabla de contenido iba en Calibri, así como la roja Excel. Sí, como la roja Microsoft Word. Entonces yo dije que qué orden tan horrible. No era consecuente, no son consecuentes los estilos. Por más que sea estética, pues hombre, esa es la vaina. ¿Sí? Entonces, es como, no sé, maquillarse, cuando las mujeres se maquillan, no sé, que se empiecen a empayasar y a echarse muchos colores, pues eso no va a salir, por más bonita que quieran verse, pues eso no. Sí, profe, yo creo que usted está hablando también o del, digamos, como la secuencia que debía llevar la tabla de contenido con las páginas, ¿no? Entonces, si la También. tabla de contenido, primer punto, en ese sí acepto que yo me equivoqué porque... Ya no le estoy diciendo la foresta. Pero bueno. Me equivoqué porque no, lo acepto y uno cae en cuenta y uno dice, la embarré, no lo vuelvo a cometer. Esto, sí, porque no sabía, ¿cómo le digo yo? O sea, cuadrar la tabla, ¿sí? Y que me cuadrara también las páginas para yo enumerarlas de acuerdo a la tabla, sino que yo miré un video donde se paginaba, o sea, yo cogía y ponía las páginas así y aleatorio y como quedara. Entonces, eso sí acepto que no lo tuve en cuenta. Para tenerlo en cuenta, sí. Y ahora, lo mismo con el tema de las tablas. Eso es bueno. Con las tablas de contenido, tranquilo. Dime. Otro punto ahí para unificar sería, también tengo aquí el comentario de retroalimentación referente a la tabla, a cómo va el título de una tabla y el título de una figura. Su merced aquí me dice que debe hacerse igual que la tabla. O sea, es contrario de pronto a lo de APA, que dice que la figura va de una forma y la tabla va de otra, o manejamos... Es que, a ver si recuerdo, las tablas siempre se nombran en principio, ¿cierto? Y ellas... En la parte de arriba, sí, señor. Ajá, siempre se pone tabla tal y va el nombre de la tabla ahí mismo abajito, ¿cierto? Ajá, exactamente. Va la tabla, ¿cierto? Que la tabla también tiene una estructura, una estética, digamos, también específica, ¿sí? Y para el tema de las ilustraciones va la ilustración, ¿cierto? Sí, señor. La numeración, el título y normalmente la descripción abajo o la nota que lleve la ilustración se pone al pie de la imagen, ¿sí? Entonces nota y ahí se puede hacer la descripción o la nota que tenga En la parte inferior. Correcto, ¿sí? Entonces... ok. No va con cursiva. Exacto. Entonces algunos ni siquiera me ponían el nombre de la tabla, me pegaban una imagen, ¿cierto? O pegaban la tabla y ponían un título, entonces yo no sabía si era el título de tabla o es un título como tal de una sección del documento, ¿sí? Por el tema de estructura, ¿cierto? Entonces no se ceñían a ese formato, ¿sí? Me pegaban gráficos, sobre todo con el tema de los diagramas de flujo, que algunos casi me hacen llorar sangre,
Porque los hacían, digamos, en el mismo Word, y entonces era un diagrama de flujo, mitad de hoja y mitad de una hoja, la mitad del gráfico, y otra hoja, la mitad del gráfico, ¿cierto? Entonces, si uno imprime eso, pues le toca que ver eso en 2 páginas diferentes, ¿sí? Entonces, ojo con eso también. Si es un gráfico, que salga en una sola hoja. Como sea, tienen que organizarlo. Tiene que aparecer un gráfico Cursito por hoja. no lo Ahora, vimos, profe. no, pero son como No, sentido es que común, nunca ¿no? lo habíamos manejado, profe, ese tipo de figuras, y como eran tan amplias, la profe exigía que fuera todo el proceso. Entonces, hay veces, ahí nos complicamos. De todas maneras, nosotros como que sacamos una imagen en una sola, sí. Sí, Pero sí era. entonces, eso por un lado. Ahora, con el tema de los diagramas de flujo que ustedes ya me recordaron. Ojo con esos diagramas de flujo, ¿no? Y por lo menos si los estamos buscando, miremos qué es un rombo, si es un rombo, qué es. Yo por lo menos traté de explicarles lo básico, ¿cierto? Con el tema de las decisiones, bueno, se sabía cuándo era verdadero, se sabía cuándo era falso, y así mismo se veía el flujo de la información. En algunos casos ustedes ponían los diagramas de flujo y salían las 2 flechas del rombo, pero entonces yo decía, bueno, pues por mi lógica yo digo que esto es cuando sí, y por mi otra lógica yo digo que esto es cuando no, ¿sí? Eso no aparecía en los diagramas de flujo. Ahora, dentro de cada recuadro, dependiendo si es una actividad, si es un documento, lo que señala el diagrama, pues las actividades se mencionan como actividades, ¿sí? Pero algunas personas confunden las actividades con dependencias, ¿sí? Entonces me aparecía en una actividad, por ejemplo, oficina de presupuesto, y salía el flujo de ahí para abajo, y luego decía contabilidad, y aparecía otra flechita hacia abajo y decía ventas. Y yo decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Será que venden el producto o será que le hacen la contabilidad al producto? Es decir, no mencionan actividades dentro de los recuadros de actividades que tienen dentro del diagrama de flujo. ¿Sí ¿Es claro lo que estoy diciéndoles? ¿Sí? Entonces, obvio, hay algunas cosas que dentro de los diagramas, si algún proceso o si algún procedimiento genera algún tipo de documento, pues ahí se hace el dibujito, ¿cierto? El esquemita de que sale un documento y se pega ahí, digámoslo ahí, el formato o lo que sea. Pero entonces sí ceñirnos, digámoslo, a esa teoría de los diagramas de flujo, no es muy complicada, uno los va leyendo y uno dice, bueno, aquí va esto, pero entonces sí como que mirar más ejemplos, ¿sí? Si algunas empresas ya tienen definidos los diagramas de flujo, pues mirar a ver, porque a veces las personas que los hacen también se pueden equivocar, uno puede detectar errores y ajustarlos. Ahora, otra cosa, les pedí, no sé si fue aquí, que por favor no me pegaran cosas, escaneos de tablas, que eso me pareció garrafal, eso me pareció horrible y casi una falta de respeto que me hubieran escaneado una hoja de cuaderno y me lo hubieran pegado ahí. Entonces, esas tablas se tienen que traducir como tal documento. Sí, profe, yo hablo porque creo que está hablando del trabajo de nosotras. Lo que pasa es que solo recuerdo lo que realizamos, profe, pero nosotros sí realizamos la tabla en Excel, solo que por el motivo de que la demanda y la oferta no quedan bien graficadas por motivos distintos que ya la profesora conoce, de cambios de precios, de todo eso, entonces nos tocó elaborarla manual, y por eso fue que la subimos así escaneada, porque en manual sí nos daban, y en Excel nosotros hicimos todos los conocimientos que tenemos en Excel, pero esa berraca salía como un garrapiño. Entonces nos tocó meterla para eso. Bueno, por eso entonces quedó con lo de la hoja. Voy a mirar. Sí. Y otra cosa, profe, digamos que en los diagramas de flujo, se trató de organizar de acuerdo a lo que pedía la profesora y ella lo entendía de esa manera. Pues no sé, a nosotros, ella que nos puso ese flujo, lo entendió y nos fue bien con la nota con ella. Entonces yo no sé, porque ella también nos dio unos parámetros. Es que ella también nos dio unos parámetros y nos decía, bueno, esta intersección, esto sale aquí, esto allá. Entonces, sí, profe. Marisol. No, profe, usted nos está dando muy duro con esas notas. Sí, profe. Demasiado duro. Uy, y además eso hace mucho tiempo. A mí medio duro también. ¿A todos? Duro, a mí me puso 2-1, ¿o qué? No, me puso a perder.
No, profe. todos les fue así. Laurentino, ¿cómo le fue? Mal. Ponga el micrófono. ¿Cómo le fue? Yami, ¿cómo le fue? Espera que está bloqueado aquí el internet, profe. Sí, está Rayo. malo el internet, lo demora. No, a todos Con les, Ham no estoy perdiendo la materia. no, a todos les fue, no, a todos, no, ¿qué va? ¿Qué va? Eso Sí, mejor el dicho, próximo Profe, la semestre nos vamos a ver mayoría, la otra vez con el mayoría. profesor. Porque... Va a tocar vernos otra vez porque ya voy perdiendo. Claro está Es que que usted con usted, esa forma de difamar Hammer, yo creo que sí. profe, Está haciendo, usted me está enseña una haciendo No ganar cosa. ahí. estábamos hablando de usted, es que era otro profesor de otra universidad, incluso de otro país. Estamos con lo de inglés, estamos hablando de Poada de Inglaterra. Sí, claro. Profe, es que viene como usted nos está exigiendo muchas cosas. Nos dice que tenemos que tener muchas cosas, pero si los profesores no nos lo dicen, nosotros tampoco sabemos qué hacer. Uno nos dice una y otra cosa, entonces eso queda loco. Si usted fuera un poquito más específico, haríamos las cosas mejor. Listo. Entonces dígame en qué quiere que le explique, yo se los aclaro de una vez. Para esto es esta No, pues asesoría. todo lo que nos está diciendo, usted nunca nos lo dijo, ¿o sí? Pues yo asumía que ustedes ya en un tercer semestre aplicaban No, profe, APA porque es de que un arriba profesor abajo. por Que ejemplo, cada quien pone sus parámetros, pone sus profesor, y uno se vuelve loco exacto. haciéndole caso a uno, luego el otro quiere otra cosa, Por luego el otro ejemplo, en el no le primer da lo semestre los profesores se pusieron de acuerdo y la profesora de informática fue la que nos dio la pauta del trabajo. Y como ella nos dijo, fue que nosotros cuadramos todo el trabajo del primer semestre y nos Entonces les voy pareció súper buena la estrategia, ¿no? Debería cambiar Pero las ya notas. después del segundo, cada quien nos daba, mire, es que a mí me tenía que presentar así y llegaba la otra temporada así y uno, Mire, ¿qué hace? Y hacer lo que le dice el docente, pero llega un estrella feo. bueno, profe, y ha sido muy complicado con eso de la demanda y la oferta. Es que eso nos ha dado muy duro. O sea, nosotros de conocimiento lo hacemos en Excel, volteamos esa tabla para un lado, para el otro, pero es que no da, no porque de pronto uno no sepa los conceptos. bueno, listo. ¿Se zapaleó? No, tranquila, yo lo estoy escuchando. Ah, profe, sí, no es porque uno, digamos, que no pueda manejar los conceptos de Excel y todo eso ahí, sino porque el mismo trabajo no permite que se refleje lo que están pidiendo. Entonces toca hacerle de mil maneras, incluso hasta escanear esa hojita de cuaderno que nos tocó a mano para que la profesora viera que sí daba manualmente Sí, sí, es verdad. esa oferta y esa demanda, porque no Les fue voy a posible. pedir, Profe, les porque voy es a que a pe- nosotros nos queda muy difícil, o sea, cumplir con los parámetros que usted nos da y también lo de otros profesores. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos dos trabajos, un trabajo para cada uno, como lo quiero. Entonces, Es que nos queda ustedes siempre tuvieron que ponerse de complicado. acuerdo todos y decidir una, o normas APA, encontré porque unos decían una y otros otra, y todo quedaba volando. la guía dice APA. Sí, pero es que un profesor después nos dice, no, es que la APA no, porque las va más con el reglamento, entonces... ¿Quién dijo eso para regañarlo? Una cosa dice el papel, otra cosa le dicen a uno en el salón. Sí. Digan para yo decirlo a los docentes, yo no lo digo para cogerla contra nadie. ¿Quién dijo que era el contexto? Profe, lo que no sé. Pues yo creo, Yo creo que cuando uno le profe, nombra, todos son flexibles. Profe, qué pena. profe, yo creería que usted muy amablemente, como nos falta 15 días para presentar el trabajo de la TIF, nos pueda orientar, no sé, otra asesoría o algún documento donde usted nos dé pauta. Es que esto se hace así se presenta. Digo yo, no sé si mis compañeros están de acuerdo. Que por ejemplo, porque por ejemplo en los gráficos que realizamos en cuanto a teorías, que ella nos envió un documento para hacer las gráficas de acuerdo pues con las normas APA, pues uno dice, bueno, pues ella si lo envía así es porque así es y está en el documento que ella nos lo envió y así lo vamos a hacer, ¿cierto? Y no sé, uno queda siempre como perdido cuando mira la nota y a la nota también. Digo, por esos cuadros y por todo lo malo que hicimos. Bueno, listo. Yo les voy a decir lo siguiente, muchachos. Yo entiendo que sí, de pronto sí puede haber como una cierta disparidad entre lo que decimos algunos docentes, ¿cierto? Y entre lo que les pedimos a ustedes. Digamos que, o sea, hablo por mí. Cuando yo espero un trabajo,
yo digo, este trabajo tiene que cumplir con unas normas mínimas de presentación, ¿cierto? Unas normas mínimas y no hablando netamente de APA, ¿cierto? Sino como de una armonía dentro del documento. Hombre, lo que pasa es que estamos acostumbrados a presentar cualquier cosa. Qué pena que yo les diga eso, muchachos. Pero entonces, si yo estoy en un espacio académico, sea APA, sea ICONTEC, sea lo que sea el estilo que yo maneje, ¿sí? Pues yo digo, bueno, a mí me dieron esta estructura, ¿cierto? Hay cosas muy simples como las márgenes, digamos, que ustedes pueden aplicar cualquier margen y bueno, yo les puedo decir, apliquen las de APA, listo, no hay problema. Pero hay cosas que yo no perdono, ¿sí? Cosas básicas, como lo que les digo, manejar 2 y 3 fuentes dentro de un documento, ¿sí? Como utilizar títulos que no tienen numeración, si es que están utilizando numeración. Yo ni siquiera los molesté por numeración porque en APA no se numera. En algunos no yo dije no les voy a exigir esto, ¿cierto? Porque yo digo que es más flexible. Como tal APA lo que ofrece es una serie de recomendaciones para presentar unos trabajos, o ya sean del carácter académico o de carácter profesional. Y esas normas se pueden ajustar a la necesidad de cada universidad, de cada entidad, de cada grupo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muchos, ¿sí? Póngame cuidado, espera un momentico, para terminar acá. Muchos de los trabajos cuentan con una presentación mínima, ¿sí? Pero entonces vean ustedes, si ustedes le pasan ese trabajo a otra persona para que lo lea, por ejemplo, y que de pronto tenga algún tipo de producción académica, les va a decir, bueno, usted está pegando imágenes y ni siquiera las está titulando, ¿sí? Sea APA, sea ICONTEC, sea Chicago, sea la norma que sea, por regla general, todo gráfico tiene un título, ¿sí? Si va arriba, si va abajo, si tiene notas, si va en mayúscula, si va en minúscula, eso es un principio mínimo de presentación. Es un principio que muchos no están cumpliendo, ¿sí? Ahora, sí, hombre, si yo estoy titulando y estoy manejando nomenclaturas hasta ciertos niveles, pues si más adelante voy a tener un título, que supongo que es porque lo están pegando así, pues ese título para mí, por norma y por regla, digámoslo así, así sea que yo esté haciendo una adaptación de la regla que esté manejando, pues debe ceñirse a lo que tiene lo demás en el trabajo. Es decir, si tiene números, pues este man de acá abajo también tiene que tener números, ¿sí? Es eso lo que yo quiero que ustedes vean, ¿sí? Ahora, bueno, ustedes dirán, ustedes ya les entiendo lo que ustedes me dicen y en eso yo sí les doy la razón. Es que algunos nos piden una cosa, algunos nos piden otra. Yo voy a tratar de unificar los criterios con los docentes. Yo pensé, qué pena, yo asumí que ya a estas alturas del partido, estando en un tercer semestre, eso no era tema de discusión, ¿sí? Por eso yo lo obvié y de cierta manera no creí necesario tener que hablar cómo se debe presentar un trabajo, ¿cierto? Porque a mí nadie me lo mencionó antes, sino que yo me di cuenta ya cuando estaba haciendo revisiones de trabajos, ¿sí? Entonces, en esa parte yo les entiendo que ustedes me dicen, pero es que me están pidiendo un lado, me están pidiendo un otro, entonces me va a tocar que hacer lo que hicimos, lo que se hizo en primer semestre, de explicarles hasta qué punto vamos a aplicar, ¿cierto? APA, o si vamos a conservar las mismas estructuras del primer semestre, para que ustedes no tengan que hacerlo diferente, ¿sí? Porque es que APA maneja hasta portadas diferentes, con decirles eso, ¿sí? Entonces, nos toca que mirar bien esa cuestión, sentarme yo a definir con los docentes hasta qué punto ustedes aplican APA y qué, digamos, qué partes ya se pueden salir de ese estilo. Lo que sí es básico es lo siguiente, muchachos. Esto, por ejemplo, lo voy a escribir acá. Márgenes, ¿cierto? Las márgenes para todas son las mismas y esas márgenes no cambian, ¿cierto? Esas márgenes tienen que ser iguales, ¿sí? Si nosotros ya les dimos una estructura, pues listo, yo les voy a respetar esa estructura, es la propuesta que yo les voy a pasar, ¿cierto? Y es la estructura que está en la guía didáctica. Está bien, no hay problema, aunque APA maneja otra estructura, se va a respetar lo que está dentro del documento, ¿sí? Pero APA sí maneja uniformidad en títulos, que es lo que yo les estoy diciendo. En gráficos, ¿cómo se enumeran? Si van gráficos y hay una lista de gráficos, tiene que haber entonces en la tabla de contenido una lista de gráficos, bueno, tiene que haber un listado de gráficos, ¿sí? Porque de nada sirve usted poner ilustración 1 o gráfico 1 o ilustración 1
y eso no se ve en ninguna parte más adelante dentro de la presentación del documento, si es cuántos gráficos tiene el mismo y qué nombre tiene, ¿sí? Que eso es básico, ¿listo? Lo mismo para el listado de tablas. Si usted, porque veo que este trabajo tiene muchas tablas, ¿sí? O tiene una tabla muy grande, ¿sí? También va a ser necesario que la apliquen, ¿cierto? Entonces, ese listado de tablas también van a tener que hacerlo, ¿sí? Bueno, no hay problema, déjenlo al principio, después de lo que van, después de las páginas de presentación, lo que son portadas y subportadas, si están manejando esos dos tipos de portada, no hay problema, ¿sí? Manejen lista de tablas, manejen lista de gráficos, qué pena, eso es lista de ilustraciones, creo que se llama así en APA, ¿sí? Estas dos manéjenlas, por lo menos para que se vea una estética y un orden más acorde al trabajo, ¿sí? Manéjenlo como se hace en APA, ¿sí? Eso sí tienen que hacerlo como va en APA. Los gráficos ustedes pueden pegar lo que sea, un diagrama de flujo, pero como les decía, le hablaba yo ahorita con Laurentino, tiene su título, tiene el número de la ilustración, tiene el título y tiene su nota al pie si requiere la explicación, ¿sí? Esa estructura no va a cambiar, esa estructura se mantiene, ¿listo? Lo mismo para las tablas. Las tablas no hagan cualquier tabla, que es que yo vine aquí e inserté una tabla, no, APA también tiene una lista de tablas para que ustedes apliquen a sí mismos, ¿sí? Ahora, para el tema de referencias o bibliografía, como lo estén manejando, ¿sí? También, si quieren manejarlo como referencias o como bibliografía, lo pueden hacer también. Que también sea APA, estilo APA. No me peguen enlaces de internet, ¿cierto? Porque eso no tiene ningún formato, eso no tiene ningún estilo. Y esas son cosas básicas que no tienen que estar pasando ya en un tercer semestre. Yo les entiendo que nosotros podemos decir, bueno, aquí no me ponga esta portada, no así. Digamos que esa cuestión sí ya es un poco más llevadera, pero lo que es una bibliografía, si usted está produciendo en un ambiente académico, hombre, la bibliografía tiene un autor, la bibliografía tiene un año, si es web, si es libro, si es extracto de un documento, etcétera, etcétera. Esas partecitas tienen que quedar muy claras, muchachos. Ahora, el tema de referencias no tiene vuelta de hoja. Qué pena, el tema de citas, ¿sí? El tema de citas no tiene vuelta de hoja. Y de cierta manera yo fui muy flexible al momento de evaluar las citas, ¿sí? Porque sé que hay muchos tipos de citas, pero por lo menos tratemos de ceñirnos a las que son, ¿no? Entonces, si vamos a citar, si vamos a hablar de citas, bueno, cuando es una cita corta, cómo es el parafraseo, cómo son las citas textuales largas, ¿cierto? Porque eso también tiene un formato dentro de APA, ¿sí? No estoy queriendo decir que voy a revisar con uno de lupa, pero por lo menos cuando hagamos eso, tratemos de definir cómo va ese estilo para que ustedes, digamos, ya se vayan adaptando de ahora en adelante a manejar eso, ¿sí? Probablemente ustedes no sean académicos, pero así es este campo. Ojo, el tema de las citas es importante, ¿sí? Porque me encuentro en algunos casos que ustedes me dan una bibliografía o unas referencias, ¿cierto? Muy bonitas y presentadas en APA, pero yo voy y leo el documento y no tengo ni idea dónde ustedes citaron esas referencias, ¿sí? Entonces, salen unas referencias, unas citas, unas referencias, una bibliografía muy bien elaborada, pero dentro del documento no se sabe dónde se está citando esa referencia que está ahí, ¿cierto? Entonces, ojo, hay que tener concordancia entre las citas y las referencias, que unas estén dentro del cuerpo del documento y que otras obviamente estén al final, siendo pues ahí ya listadas, ¿sí? Esas son cosas básicas. Profe. Dime. Profe, entonces en ese caso iría bibliografía y referencias. No. Digamos que en APA se establece una diferencia entre estas dos. Yo no les voy ahorita a manejar entre una y la otra. Digamos que el tema de bibliografía normalmente se maneja cuando son documentos que amplían lo que usted está hablando en el cuerpo del documento, ¿sí? Y son referencias cuando son documentos que han servido como fuente para el desarrollo de sus argumentos dentro del trabajo. ¿Sí me hago entender? Claro, porque es que uno no siempre, digamos que yo he puesto en la referencia documentos que no he citado, pero he leído para hacer el trabajo, entonces, ¿sí? Entonces ahí no me aparece así. De cierta manera, sí, o sea, digamos que
digamos que manejémoslo indistintamente, aunque esto tiene sus diferencias, ¿sí? Esto tiene sus diferencias, manejémoslo así indistintamente, pero lo que quiero decir es que haya una concordancia entre estos dos, ¿sí? Entre las citas y las referencias. Si son referencias, ¿cierto? Como ustedes están partiendo de unos postulados y de otros autores, necesariamente tienen que haberlo citado en alguna parte, porque ustedes no han tenido que ustedes no han creado esas teorías, ¿cierto? Esas teorías de Fayol y todas esas vainas que ustedes mencionan ahí, eso tiene que haber salido de alguna parte. Entonces, obligatoriamente tienen que citarse, ¿sí? A no ser que sea una producción como tal, un paper de ustedes o algo que ustedes hayan hecho producto de una investigación, y eso que difícilmente, porque toda la producción académica se basa con referentes de otros muchas veces, ¿sí? Que simplemente es lo que se va reajustando, ¿sí? Pero sí es necesario. Digamos que esas cosas sí parten de un principio muy, muy básico, muchachos, que tienen que tener cada uno de los trabajos, ¿sí? Yo no sé de pronto a ustedes con qué los hayan molestado, o de pronto en sí con qué hayan diferido de lo que yo estoy pidiendo y los demás docentes. Sí me gustaría como escuchar eso, para que ustedes me digan, no, es que usted me está pidiendo esto, y ahorita sí les doy la palabra, ustedes nos están pidiendo una tabla así, pero entonces el otro docente me está pidiendo que la nombre así. Eso sí quiero para yo, de cierta manera, unificar criterios con los docentes y no comenzar una reunión con ellos de cero. Entonces sí quisiera con ellos, con ustedes hablar eso. El tema de portadas, muchachos, yo sí las respeto mucho, pero entonces sí tiene que tener como una estética, ¿no? Porque veo que una portada a veces para ustedes se extiende toda la página completa, ¿cierto? O muchas veces dentro de la portada no se sabe si la lista de las personas que aparecen son los autores o son los revisores, ¿sí? Entonces, en una página pegan el título del trabajo, fundamentos de la organización, nomás partiendo de ahí, ni siquiera los títulos como que son acordes. Entonces yo digo, bueno, esto es un título, partiendo del tema de redacción, ni siquiera el tema de presentación. Entonces ustedes dicen fundamentos de la organización. Si ustedes le ponen a leer a alguien, nomás pongan a leer su trabajo a alguien que no conozca el tema. Y ustedes le dicen, bueno, yo tengo un trabajo que se llama fundamentos de la organización, ¿cierto? Entonces la otra, ¿usted qué cree que va a encontrar aquí en este trabajo? Hagan esa simple pregunta a alguien que no sepa, ¿sí? Entonces la persona le va a decir, no, pues es que yo creo que usted va a hablar de fundamentos de la organización. O es que yo creo que usted, pues es que no hay de otra, ¿cierto? Usted va a hacer un listado de esos fundamentos y va a empezar a hablar de cada uno de ellos, ¿cierto? Y así sucesivamente le van a empezar a decir cosas. Y ustedes van a decir, lo que me está describiendo esta persona es lo que yo quiero o no, ¿cierto? Otra cosa muy diferente si yo amplío el título y digo, no sé, fundamentos de la organización aplicados a la empresa tal, ¿sí? Es muy diferente, es una cosa más contextualizada. Ah, bueno, si usted le pone a leer a otra persona eso, pues ya va a saber hacia dónde apunta su trabajo. Entonces, esas cosas no son de presentación. Yo entiendo que los temas de presentación en este caso sí podrían ser variantes, pero cosas muy básicas, como el tema de formular un título, sí tiene que ser muy descriptivo en este caso. El título obviamente tiene que decir de qué trata su trabajo en pocas palabras, ¿cierto? Pero tampoco debe omitir detalles, ¿cierto? Generales del mismo. Porque usted leyendo un título, cuando usted compra un libro, usted lo primero que hace es leer el título y dice, ah, bueno, esta vaina es interesante y esto es para esto, ¿cierto? Y dependiendo de lo que venga de ahí para adelante, entonces usted sigue ampliando. Ojo con lo siguiente, voy más adelante con la estructura del trabajo. Resúmenes, ¿sí? Resúmenes. Ustedes hablan ahí de resúmenes. Algunos resúmenes no son resúmenes, son casi unas introducciones que han copiado y no tienen palabras claves, ¿cierto? No tienen nada de palabras claves y empiezan como ustedes a contar ahí como la introducción, pero no hacen en sí un resumen como tal. El resumen es en pocas palabras y yo a algunos les remití, les dije, hablen con su docente de seminario porque ahí sí yo no defino las condiciones de ese resumen, pero yo al leerlo no leía un resumen, ¿cierto? Entonces yo les dije, vayan donde su docente de investigación para que les diga, espera, ¿cuántas palabras debe contener el resumen? Porque algunos hacían una página completa, ¿cierto? Y eso no es un resumen claramente. Algunos no ponían palabras claves o si era necesario agregar las palabras claves no se agregaban, ¿sí? Entonces tampoco. Y otros simplemente empezaban a divagar y no mostraban un resumen del trabajo, ¿sí? Eso por una parte. Sí, ¿quién me iba a decir? Yo.
Profe, yo te iba a tocar el tema sobre el resumen. Resulta que es que el profe de seminario nos estipuló una cantidad de palabras y debido a eso fue que quedó tan extenso. ¿Cuántas palabras les dieron? Él nos dijo que tenía que tener, creo que es mínimo 150, nos habló mínimo. Habían resúmenes no, mire, yo limité, yo no limité eso, yo me basé, digamos, en algunos casos hasta 200 palabras. Llegué a ver. O sea, llegué a ver, no, llegué a permitir. Traduciendo eso. Hasta 200 palabras. Algunos resúmenes tenían más de 300, más de 250 palabras. Sin mentirles, llenaban casi toda la página, ¿sí? Y en sí no resumían el trabajo, ¿sí? Vuelvo y les digo, era casi una introducción del documento. Hammer. Profe, yo hice el resumen ahí, yo le dije a usted que él había dicho que de 150 palabras, yo lo hice así, de 151, póngale. Y él dijo que eso estaba muy largo. Esa fue la retroalimentación que me dio a mí. Que un resumen era mucho más corto. Eso fue lo que me escribió. Sí. Le dicen a uno tantas palabras y luego le dicen a uno que no, que eso está muy largo. Entonces, ¿uno cómo hace ahí? Miren, yo les doy un consejo. Yo de pronto ya me salgo de mis límites, ¿cierto? Empiecen a buscar papers, ¿cierto? Empiecen a buscar ejemplos, ¿no? Empiecen a buscar ejemplos de resúmenes, ¿cierto? No sé, por lo académico, ¿cierto? Busquen en Google académico trabajos, ¿cierto? Y empiecen ustedes a mirar como para ustedes entender cómo es un resumen, ¿cierto? Empiecen a mirar ejemplos de otros y miren qué tan largos son, ¿cierto? Yo traté de usar ese Google académico y eso es un gallo, profe, para uno buscar algo ahí. Sí, ¿por qué no? Les doy la clase Yo de no sé buscar bien, profe, pero entonces eso le remitía a uno por ahí unas bases de datos de bibliotecas, de yo no sé qué. Y yo Profe, y para uno sacar la cita, o sea, no se deja copiar, pues a mí siempre que me salían libros me tocaba ir a hacer recorte y luego transcribirlas y eso porque pues, no dejaba como copiar para poner allá las citas. De pronto. Esperen un momentico, voy a ver si logro con éxito encontrar algún ejemplo. Y en algunos libros pide que uno debe tener cuenta o pagar por los libros. Exacto, sí. La cantidad de palabras para el resumen era de mínimo 150, máximo 250. Máximo 250. Máximo 250, sí. Mínimo 150 había puesto ahí. Listo. Es que yo creo que lo pueden ajustar hasta 200. ¿Sí? No tienen, hasta 200. Depende del trabajo también, porque si es para una tesis o algún trabajo más grande, pues se pide más. Nosotros es pequeño. Otro criterio que queda como unificado que pues, fue el día de hoy fue con el profe Zeleita de acuerdo a la tabla de contenido, profe. Él nos pide o nos dijo que automático. Sí. Bueno. Es que qué pena no haber traído acá algunos ejemplos. A la próxima lo haré, lástima con ustedes no. Pero es que hay unas tablas de contenido que, Dios mío, o sea, estaban los títulos, ¿sí? Están los títulos, ¿sí? Y digamos que si eran de apunticos y llegaban a los números, algunos ni siquiera numeraban, ¿cierto? Yo diría, bueno, está en construcción hasta de pronto, ¿sí? No tiene numeración, pero no utilizan lo que les pide el profesor Zeleita. O sea, yo veía un poco de puntos. Lo que pasa es que eso se deja para lo último, profe, y son las 11:59, entonces esto cambiarlo así. Vaya va, ¿sí? Entonces, digamos que esas cosas, pues hombre, a veces las lineecitas iban de un lado a otro, ¿sí? Eran dos renglones. Profe, vea, ¿cómo saca uno la información de ahí? Listo, pero un momentico. Yo les voy a dar, pero es que ustedes logran verla, me toca que dejar para más rato lo de mostrar las autoevaluaciones. Listo, hay que excluir esto de citaciones. Yo solo excluir estas citaciones. Ajá. Y las patentes. Porque normalmente se listan, pero no tienen contenido alguno casi. Entonces, cuando usted quita esto, es más fácil. Pues miren, por ejemplo, todo lo que son books, pues obviamente son libros, ¿no? Sí. Entonces aquí ya me aparecen algunos. A ver, versiones. Vamos a ver acá. Fundamentos de la dirección de las empresas. Ustedes también lo ven por tipo de forma. Ustedes les había dicho la clase pasada.
con PDFs. Si ustedes quieren los resultados que les apliquen, ¿sí ven? Todo lo que aparece de aquí son PDFs. ¿Sí? Con eso no, en ningún momento me preguntaron. Ay, A mí Dios, nadie me lo Dios. preguntó. A mí nadie me lo preguntó. Pero voy a ver si me encuentro por aquí algún paper. Que el profe Zeleida también nos dijo eso, creo que en la última clase, que por Google Académico, y empezamos a utilizarlo y ahí fue donde nos encontramos. Ese falta y PDF lo pueden, en vez de PDF le pueden poner DOC, es decir, lo de documentos en Word, y también, ustedes le pueden cambiar el formato, ¿sí me entienden? Dependiendo del tipo de archivo que quieran encontrar. Digamos que esta tabla de contenido, bueno, esta tabla de contenido, por ejemplo, no es APA, ¿cierto? Esto no es APA, pero miren que por lo menos tiene una presentación acorde, ¿sí? Pero es que yo en algunos casos veía un poco de puntos y un título saltaba de un renglón a otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo digo, bueno, no hay como un estilo definido en esta vaina, no encuentro un paper aquí, muchachos. Sí, creo que uno es consciente de que hay errores que sí, que uno se le va, que va, y lo que pasa es que como estamos trabajando así, cada quien en su casa, entonces cuando yo le envío el mío a mi compañero, entonces resulta que lo mandé en Arial y luego se pegó allá Sí, y ya eso cuando está pasó. revisando uno, mejor dicho, pasa una Y cantidad como, de y como el hijo de madre se corre, Hijo de entonces, madre. sí, porque las tablas, por ejemplo, las tablas cuando me da cuenta estaban abajo y la mitad de la hoja en blanco. Mire, yo les doy un consejo. Uy, no. Yo les doy un consejo para que no me maten. Ustedes tienen cuenta de correo institucional, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Ustedes alguna vez han manejado eso del Google Drive y toda esa vaina? Sí, señor. Sí, profe, pero ¿sabe qué otro problema? Que hay en gráfica, lo que son, digamos, ejercicios de matemática y todo eso, pues no sé, hasta ahora no nos ha servido. Voy para allá. Entonces, como Google Drive no respeta casi el formato, ¿cierto? Y eso les descuadra las cosas, ¿sí? Pues ustedes cuando abren el correo, ustedes tienen acá algo que se llama OneDrive, ¿cierto? Que es la misma vaina, ¿sí? Pero que se ajusta más a Office, ¿sí? Se ajusta más a la suite de Office, es decir, a Word. Entonces, si ustedes tienen un documento, ¿sí? Voy a abrir acá. Uy, pero es que mi equipo, sí, mejor dicho, me saca las canas. Me va a sacar más canas en la barba ahora esta mañana. Utilicen esta herramienta, mientras va cargando, utilicen esta herramienta para que suban un solo documento, para que ustedes suban un solo documento en Word y a partir de ese documento en Word todos trabajen dentro del mismo, ¿sí? ¿Qué tipo de OneDrive, creo que es el documento compartido y en cálculo uno va a pasar allá a la fórmula. Ay, pero si yo se los dije, yo que... ¿Qué usted dijo, profe? Pues por eso y normalmente si ustedes quieren el correo, bueno, no sé si alcanzan a darles entonces de esa vaina. Ustedes descargan los bien licenciados, yo voy a estar por acá, a ver. Un segundo. A ver, aquí. Para que no empiecen a manejar versiones, es que yo tengo la 2000, yo tengo la 2013, que yo tengo la 2016. Cuando ustedes tienen varias versiones de Office, empiezan los conflictos en algunos en la presentación y en el comportamiento. A ver, ya les digo, a ver, ejemplo. Estos documentos tienen una opción de abrir en escritorio para que trabajen directamente en el navegador web, sino que lo abran en escritorio, ¿sí? Cuando ustedes trabajan en escritorio, no tienen tanta limitante, ¿cierto? Como por ejemplo lo que yo voy a hacer acá, de abrir el documento dentro del navegador, ¿sí? Sino que yo abro el documento, voy a ver si me cargo un momentico acá, eso es para que ustedes puedan trabajar más cómodamente, por ejemplo, con el tema de fórmula. Que lo llamo, que semana, que den el número. Pues imagínate,
Esto en PDF, así mismo también se pone para doc. Sí, sí, sí. Ajá. Los dos puntos van pegados, el formato pegado no se paren, porque no les va a coincidir. Tengan en cuenta, eso no sirve para buscar en Google normal. Sí, sí, porque yo lo que hago es type, XL, y ahí me boto un poco en Excel. Bueno, para retomar acá, una clase de OneDrive, me volvió hoy. Entonces, cuando comparten el archivo, bueno, lo primero que tienen que hacer es cargarlo, eso ya ustedes averiguarán por ahí, ¿cierto? Le comparten a sus compañeros con el permiso de edición. Me imagino que eso ya lo que me dicen que no hay problema, se quedó cargando. Eso fue al medio, se me hace que eso ya Listo, una vez ustedes, ¿cierto? Miren acá, dice, si aquí en la pantalla de la aplicación de escritorio, siempre traten de hacer la edición de la aplicación de escritorio, ¿sí? Porque ustedes manejan aquí web, tienen muchas limitantes y hay algunas opciones que no están habilitadas, ¿cierto? Como por ejemplo el manejo de fórmulas, ¿sí? Entonces cuando ustedes le dan aquí a abrir la aplicación de escritorio, pues aquí no me carga porque se demora un chingo esta vaina. Entonces, él no ni siquiera el internet. Entonces, cuando yo le doy aquí a abrir en la aplicación de escritorio, entonces él me abre por mi escritorio y me va a abrir el documento. Y si otra persona en otra aplicación hace lo mismo, vamos a estar editando el mismo documento, ¿cierto? Vamos a estar editando el mismo documento como si lo tuviéramos en la nube, ¿cierto? A pesar de que yo estoy trabajando dentro de mi escritorio. Pero tengo todas las facilidades del mismo. A ver, y él solo va guardando y todo también igual que el otro. Sí, ya lo muestro para que se vaya mirando. Ya se tienen que verificar ahí que algunos les aplicó, la mayoría no tiene librado del meeting. De hecho, por temas de plagio, no molesta. Simplemente que hagan afirma, no se mire, yo tengo la última opción de la descarga del Office. Es importante hacer esa de abrir el escritorio. Lo haga del Office. Si él les pide correo, aunque no sé por qué me está pidiendo, traten de mandar, oh my god, a ver, escribe el correo de lo que mejor. Esta vaina siempre lo he hecho. Pero a ver si se va a morir. ¿Será porque yo soy el autor o qué? A ver. No creo que en qué cuenta lo tengo registrado. Sí, lo tengo aquí en mi cuenta. Tengo un partido, aunque yo soy el autor, no se me nada de asociación. No la deja. Una vez se remiten a esta parte, van a se remiten la que se deja manejar. Si él descarga, si quieren pegar el Office, miren, aquí creo que es acá. Aquí donde está la imagen de la personita. Espérenme un segundo. Es mi equipo lento, ni siquiera el internet. Ah, es que estoy haciéndolo desde mi correo personal. Pues me deja, muchachos, que con ustedes. Eso solo para responder eso. Bueno, pero pues cuando ustedes cargan, ustedes lo registran es con su correo institucional. ¿Sí? Que ese border, cuando yo lo tenga, él me pide, cuando yo me registro, lo registro con mi cuenta institucional, porque si no, no me va a aceptar la licencia. ¿Sí? Y me va a caducar. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Ya les digo cómo es, pero no espero nada. El documento para descargarlo, o sea, toda la información y la pasar. No se lo descarga. Pregunta fuera de contexto un segundito. Tranquilo. Es que yo me puse a descargar lo que usted dice de Office de la universidad, pero yo ya tengo instalado en el computador que es un poquito más viejito, ¿cierto? Entonces él me dice que debo desinstalar el viejito, pero si lo desinstalo no me daña los formatos que tengo de Word ni nada, ¿o sí? No, lo que pasa es que, pero es muy raro, a no ser que lo haya instalado en muchos más equipos. Creo que usted lo puede instalar hasta en 4 o 5 equipos. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Pero en todo caso, si lo borro, no me borra la información, ¿cierto, profe? No le borra la información, no le borra la información. Es solamente para temas de licenciamiento, no para... Ah, ya. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces les voy a explicar. Aquí voy a ingresar a mi correo de Cheira. Virgen Santísima. Profe, tranquilo. Mientras le carga es una pregunta. En cuanto a las hojas horizontales en los trabajos, en las normas APA es normal, las márgenes normales, o sea, no hay alguna regla en especial para esas hojas horizontales. No sabré decirte, pero creo que no hay excepción. Me tocaría que averiguarte ese caso.
nunca las he aplicado, pero entonces déjeme, yo la averiguo, ¿sí? Creo que no hay ninguna excepción, pero de todas maneras te confirmo después, ¿sí? Vale, listo. Por el tema de gráfico, me imagino que necesitará pegar un gráfico extenso. Un gráfico muy grande. Otra Voy a pregunta. hacer- Sí, pero tranquilo. ¿Es obligación de los docentes, o bueno, obligación no es? Tarea. Bueno, sí, obligación de ellos es tarea, sí, señor. Subir estas clases virtuales al foro y compartirlas. Sí, es casi una obligación, diría yo. Ya. Sí, no. Es lo Si yo tengo un computador de 64, pues selecciono esta. Si no quiere complicar, ya por ahí escuché a Hammer ahí pujando. Yo no sé si fue que cayó de la silla. Automáticamente le va a demorar 10, 15, 20, 30 minutos. Él aquí la instalación. Una vez termina la instalación, él va a pedir un correo y deben ser los correos de ustedes. La licencia de su Office. Aquí ya estoy fácil. Después de que dice usted Office 365, ¿quién me aparece? Eso me dice que ya no es ¿Era por aplicación de escritorio, profe? ¿Abrir aplicación en escritorio? Señor. ¿Era por abrir aplicación en escritorio? ¿En dónde estás, Valentino? Abrir en la aplicación de escritorio. Sí, sí, señor, sí, señor. Y le dije que sí, y me aparece un aviso, dice, algunos archivos contienen virus que pueden provocar daños en el PC. ¿Qué tipo de ¿Qué archivo está tratando de abrir? Abrí por Word, abrir en la aplicación de escritorio, profe. Ajá. ¿Usted qué versión de Word maneja, Valentino? Este es 2010, creo que es ese. Tienes que actualizarlo. Ah, ya. ¿Sí es que el otro es 2016? Me imagino que es la versión de este año. Eso ahorita se maneja es Office 365. Listo, profe. ¿Sí? Y este ya viene súper completo. Esto es más bacano. ¿Sí? No, yo no sé ni cómo actualizar eso. Ahora voy a ver cómo se descarga. Ay, pero le estoy explicando, hijo. Ahí le queda el video para que lo repita 10 veces hasta que... Si no entendió, entonces hace el paso a paso con el video. Me debería dejar partir. Venga, yo me estoy cargando no he dicho que ahora. ¿Cómo se llama? Mándela de que me la me va a mandar una el último procedimiento que les explique ya digo de la quiero cosita antes de irnos ahorita. Yo no sé si a ustedes les hice la petición de que me compartieran la tabla de lo del punto de equilibrio. La tabla de equilibrio de los bancos en el PIB que no tienen su cartera de equilibrio. Ya lo publicaron un protocolo que nos dio el profesor de calidad. De una manera que a ver si un poquito se arregla la lo estamos haciendo, de manera de compartir, trató de mostrar esa duda, siempre como agarran de y Sí, exacto. No, me refiero a que hasta qué fecha o no, la dinámica, y la sustracción. Sí, se entregan el 1 de junio y el 6 de junio. Vamos a tener que reunir después de la entrega. Mira cómo es la dinámica de la presentación ese día. Correcto, yo digo que para esos días nos reunimos y afinamos esas cosas porque yo la otra semana me reúno con los profes, ¿sí? Entonces ya ahí sí miramos, bueno, les decimos, nos vamos a presentar por aquí, tenemos que hacer esto, ¿listo? Bueno, ya para cerrarles el tema de la instalación, como normalmente nosotros ingresamos por acá,
siempre vengan aquí y aquí y aquí en mi perfil de Office, una descarga mi torta. A ver, creo que es acá. Por aquí también lo pueden instalar, eso es para ampliar la realidad. Sí. A ver. Vamos a buscar mi cuenta. Aquí en mi cuenta, ustedes van a mirar las opciones aplicaciones y dispositivos. ¿Sí? Ustedes tienen 5 equipos, mira. Ustedes tienen 5 licencias de operación. Aquí entonces ya Sí, señor. Instalar Office. Listo, gratuito. Lo último no tiene que hacer más. Necesitan las opciones anteriores. ¿Listo? Eso por tarea. Traten de buscar, muchachos, traten de buscar acá papers o trabajos de investigación o tesis, ¿cierto? Trabajos de tesis, y empiecen a leer, no les estoy diciendo que tienen que leerse todos los trabajos, sino que empiecen a mirar como ejemplos de esos abstracts, de esos resúmenes, para que ustedes también entiendan cómo es la escritura, ¿cierto? Y cómo es el resumen en sí, porque el resumen lo que tienen que coger son palabras claves e ideas claves que cuentan todo el trabajo resumidamente, valga la redundancia. Entonces, ojo con eso. Y pues ya para cerrar el tema de los tips, muchachos, hay cosas muy básicas de redacción. Veo errores de ortografía en algunos casos, veo errores de puntuación, ¿sí? Veo errores con los signos de puntuación. En algunos casos me faltaba el aire para poder leer, ¿cierto? Eso no debe pasar, tiene que haber algún punto de corte, ¿cierto? Y para eso vuelvo y les digo, hagan que otra persona que sepa leer, ¿cierto? Alguien que sepa leer, que les lea su trabajo, ¿sí? Entonces, que les haga, aquí esta vaina me está haciendo la instalación, vean. ¿Sí? Que otra persona les lee, les diga, bueno, aquí falta un punto, aquí falta una coma, porque muchas veces uno lee, pero uno no es objetivo en la lectura. Uno asume que va a un punto cuando no hay un punto, o pone el punto donde no está, ¿cierto? Y eso, cuando alguien que realmente hace bien las pausas, hace la lectura, pues ahí es donde ustedes se van a estrellar. ¿Sí? Hagan leer su trabajo de terceros o léanlo entre ustedes mismos, pero lean de una manera objetiva para que entiendan que lo que están leyendo está bien. ¿Sí? En algunas palabras parecen, en algunas producciones se comen las palabras, y yo digo para que estuvieran aprendiendo a hablar, se comen las palabras, ¿sí? Bueno, en fin, a veces hasta el mismo Word las borra y nosotros no nos damos cuenta. ¿Sí? El trabajo de Laurentino me gustó mucho la redacción, es supremamente buena. Es un buen punto, digamos que en este caso también. Y le hice el Turnitin a usted, Laurentino, el trabajo suyo porque me pareció muy bueno. Yo dije, puede que esté inspirándose mucho. Y pasó muy bien ese Turnitin, entonces simplemente es cuestión como de hábito, ¿sí? Es hábito de lectura, es hábito de escritura, y eso es lo que ustedes tienen que empezar a desarrollar. Si ustedes no escriben, si ustedes no leen, difícilmente van a poder producir, ¿sí? Y cuando pase, pues van a encontrarse con todo esto que yo les estoy diciendo. Bueno, muchachos, ya no cierro más aquí con esto, ya ustedes dirán, este man molesta mucho, ya van a ser las 7:30, les voy a decir qué vamos a hacer de heteroevaluación. Comer. Todo es aprendizaje, profe. Mándeme el domicilio. El domicilio. ¿Sí? No, pero bien mal que me lleva y mándeme el domicilio. Bien mal que el que me lleva en la mala es usted. Me lleva perdiendo la materia, profe. Sí. Voy a ver si encuentro por aquí en un diagrama de flujo, muchachos. ¿Sí? A ver, algo más objetivo. Traten de leer, por ejemplo, voy a ver si con este diagramita que está acá. Miren, aunque aquí del todo no está bien explicado, pero quiero que ustedes vean lo siguiente. Miren que cada recuadro, ¿sí? Por lo menos siempre dentro de los diagramas de flujo, siempre, por el simple hecho de llamarse flujo, siempre van a haber flechas. Cada línea que sale es una flecha. Cada línea que sale de una figura es una flecha, ¿sí?
porque necesitamos denotar flujo, ¿cierto? Ahora, de cada figura o sale una flecha y llega una flecha, ¿sí? Pueden pasar las dos cosas, pero no llegan 3 y 4 flechas, es decir, no pasa esto, ¿sí? No pasa esto, ¿sí? No se convierte como en un esquema así de flechas y de flechas y de flechas, ¿sí? Digamos que en este caso, si un flujo converge con varios puntos de encuentro, digámoslo así, o con varias si a una actividad llegan varias líneas, esas líneas se tienen que encontrar entre ellas mismas, es decir, hacer este tipo de unión, ¿sí? Y con esto ya sé que este flujo que viene acá, aunque es ilógico lo que estoy haciendo, ¿cierto? Pero digamos que si en caso tal de que esta cambiar la ampolleta tuviera otro flujo por acá, se unen a las líneas, ¿cierto? Que llegan, para que llegue un solo punto a la actividad y no lleguen varias, ¿sí? Como ocurre acá, que llega por acá y que llega por acá, ¿sí? Llega solamente una línea en los diagramas de flujo, no llegan varias, ¿sí? En caso tal de que lleguen varias líneas, se tienen que, en este caso, como unir, digamos, ¿sí? Para que sea una sola la que toque la actividad y quede más o menos así como les estoy mostrando. Eso por un lado, ¿sí? Ahora, dependiendo del tipo de actividad o el tipo de recurso que ustedes quieran agregar, pues si estamos hablando de una actividad, ¿sí? Las actividades deben ser descriptivas y apuntar a lo que son actividades, ¿cierto? Si estamos hablando de condicionales, pues los condicionales tienen una parte verdadera y tienen una parte falsa, un sí y un no, y deben ser claros y deben aparecer dentro del gráfico donde ocurren, ¿sí? Normalmente estos condicionales generalmente utilizan pues preguntas, ¿cierto? Que son las validaciones que estamos aplicando. Entonces, ojo con eso, o con esa actividad cuando ustedes estén aplicando sus diagramas de flujo, ¿sí? Ahora, vean que las actividades se hacen en recuadros, ¿cierto? Las actividades se hacen en recuadros. Ya las condiciones se hacen en rombos, ¿sí? Y pues para eso ya ustedes iban a tener que ver algo como esto que les voy a mostrar acá, ¿sí? De los símbolos y los significados, ¿sí? Entonces, hay muchos, ¿sí? Pero ustedes con que utilicen nomás los recuadros y los rombos están bien, ¿sí? Están bien, no hay problema de otros. A no ser que, por ejemplo, de un proceso o de una actividad salga un documento, algún formato, algo llamado factura, puede ser, ¿sí? Entonces tienen que utilizar este tipo de notación para explicar qué es ese tipo de diagrama, ¿sí? Ahora, todos los diagramas de flujo tienen un inicio y tienen un fin, ¿sí? Y ese inicio y ese fin tienen que aparecer en alguna parte, ¿cierto? Como en la parte superior y en la parte final. Eso tiene que quedar también claro, no tienen que obviar esa parte, ¿sí? Miren, todos los diagramas de flujo tienen un inicio y tienen un fin. ¿Listo? Es básicamente eso, muchachos, para que lo tengan en cuenta. En cuanto a la hetero, yo ya les publiqué aquí en el curso en plataforma. De hecho, yo ya les había dejado eso hace tiempo, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a complicar la vida. No, pues. Sí, parce. Sí, parce. Así como se me está diciendo. Sí, parce. Como me estoy dando cuenta que están haciendo todos como un trabajo muy colaborativo, en algunos casos, ¿sí? No requiero que solamente me envíen un documento, ¿sí? Sino que me graben un corto ¿cierto? Con 2 puntos muy sencillos. Espérenme un segundo. Y ustedes lo van a resolver, pero me van a explicar cómo construir una tabla, cómo aplicar un formato condicional. Y obviamente van a meter su voz, ¿no? Para responder el cuestionario, ¿sí? Entonces, regálenme un segundo, ya les voy a compartir acá, les voy a habilitar aquí en plataforma. Les voy a compartir aquí en plataforma ese documento. Regálenme a ver. Ay, santísimo.
pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál sería el producto a enviar, profe? ¿Solo el video? El video, pues en el video está la grabación. Dime, mi amor. Ahorita te lo recibo. Exacto, sí. Sí. Pues cuando ustedes me expliquen cómo dieron respuesta, pues ellas me están haciendo la entrega. ¿Sí? Ahora, ese video no tiene que durar más de 1 minuto. Yo digo que 30 segundos en donde ustedes me expliquen eso es suficiente. ¿Sí? Voy a habilitar en este momento. Dale un segundo que estoy aquí en plataforma, estoy habilitando. Esta vaina me está haciendo la instalación de Office, no puedo creerlo. ¿Y cómo va a ser la dinámica? ¿Le subimos esto, le compartimos por medio de una URL o cómo? Sí, lo pueden subir en YouTube, me comparten la URL o como quieran. O el link. Sí, el enlace, me comparten el enlace. Me comparten el enlace. Ustedes lo de inglés, ahorita pues yo que me metí muy tempranito, por cierto, que me metí a la clase de inglés. ¿Cómo están haciendo eso del video? ¿Por dónde se lo están enviando al docente? Medio enlace, profe. Lo subimos A a mí la me suben nube el y le enlace. enviamos. Exacto, obviamente pues subimos después y lo ponemos a votar. me suben el enlace y me suben el documento. ¿Sí? Pues si han hecho el documento, pues no les cuesta nada tener que agregármelo ahí también, entonces me lo agregan ahí, listo. No tiene que ser un documento, video. profe, un documento con la URL y ya. No, o sea, me suben el Excel. El taller desarrollado y la URL. Sí, me suben el archivo y en el archivo pegan la URL. ¿Sí? Profe, ¿por qué espacio es que está habilitando el taller? Heteroevaluación 2. Pero ya les digo, el material didáctico todavía no lo he cargado. No le he dado ¿Para cuándo, profe? ¿Hasta cuándo hay plazo, profe? Bueno, ahí sí ustedes me dirán hasta el martes. Profe, ahí sí. Ya les digo, pero un momentico ya les voy a mostrar. Es que estoy habilitando acá. O sea, lo que toca hacer es el taller y hacer un video cómo hicimos el taller, ¿sí? No el taller que es el producto, ¿no? ¿Porque le Sino entendí? la heteroevaluación que les voy a habilitar en este No, momento. el que va a dejar, sí, señor. ¿Sí? Sí. Esa heteroevaluación es muy Sí, porque corta. el taller, el producto ya está. Debe estar arriba, ¿no? Ya está encima. Claro, corta. hace rato. Sí. Y corta para usted poner esas tablas, eso no encuentra fin. A ver, lo tengo entre ojos. A ver, está buscando que ¿A mí lo por ponga qué, a profe? repetir la El materia. micrófono, por favor. Le estoy diciendo que yo hace rato subí el trabajo. Sí, hágase. Debería estar calificado. Pero venga, Hammer, a todas estas usted tanto que se queja, pero la heteroevaluación que usted me presentó la vez pasada era muy buena. ¿La heteroevaluación? Sí, le fue muy bien. Ah, sí, tanto que me hackeó un 1. No, ¿en la heteroevaluación o en la autoevaluación? Ah, no, esa fue la auto. Sí, tiene razón. ¿Sí? No, pues que después de ese 1 me tocó ponerme pilas, profe, porque no voy a perder la materia, de verdad. ¿Es producción propia o no? Yo siento que como que le iban ayudando. No, profe. ¿Sí? Lo veo muy tímido Esa en me su la... respuesta. Profe. Yo le comenté a usted que me vi un poco de... No, tocó que ver los videos, eso sí, botarle corriente a esa vaina, porque... Ya, bueno. Lo que sí me tocó que pedir ayuda fue con este de los semáforos. No pude y me tuvieron que ayudar, porque usted no fue capaz de decirme cómo era. Ay, por Dios. Regálenme un segundo que no me deja cargar el archivo. Ay, Diosito, regálenme un segundo, muchachos. Me está molestando en este momento el Excel. A ver. Ah, ya sé qué pasó. Me puse a mostrarles a ustedes cómo se instalaba el Office y en este momento me está instalando el Office mío otra vez. No paré la carga. Bueno, regálame un segundo y yo miro, porque cargué 2 y creo que son las mismas. A ver. Virgen Santísima.
Si pueden grabar la pantalla, mucho mejor. Pues para que se muestre en el procedimiento en lo que ustedes están grabando, cómo se va viendo lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? Pero no importa que no quede uno en el video, que quede la voz de uno y la Eso, la sí, pantalla, yo necesito la voz. indicando Sí, que... necesito listo, la voz. listo, bro. Sí, no que salgan muy buenos días. No tiene que salir con... Presentadores de Simplemente... televisión ahí. Eso, no. Simplemente que expliquen. Esta es la tabla dinámica, se seleccionó, se hizo esto, se agregó esto, manejé esto por esto, ¿cierto? Tienen que especificar por qué, ojalá que me argumenten ahí por qué, ¿sí? Y este es el formato condicional, y es así, y lo configuré así, y así, por tal y tales cosas. Listo, ya, no más, ¿sí? Digamos que es como una pequeña sustentación ahí que ustedes me van a hacer, ¿listo? Y obviamente pues que se escuche su voz. Se demoran, digamos que máximo, si ustedes quieren extenderse, 1 minuto, ¿sí? 1 minuto que ustedes graben la pantalla y expliquen el procedimiento. Obviamente, pues, si ustedes lo han hecho, van a tener que aprenderse el procedimiento y lo van a argumentar con sus palabras. Tampoco tienen que hacer un libreto así, pues obviamente que sean moderados en el lenguaje, que sean técnicos también al momento de hablar. No es que selecciono aquí esto blanco, ¿no? Sino que, exacto, esta cosa, ¿no? Pues hablemos técnicamente. Selecciono el rango de tal. ¿Para qué el video? Se Selecciono, selecciona aquí, luego se va aquí y me sale esto. Selecciono el rango, selecciono la celda, abro el libro, ¿sí me entienden? Digamos que es la idea. ¿Sí? Y ya. Muchachos, no creo que alcance a mostrarles en este momento, solo son 2 cosas. Es una tabla muy pequeña, porque aquí me puse a instalar Excel. Es una tabla muy pequeña donde aparece un listado, son como unos 20 registros, si no son menos, ¿sí? Y son aficiones, es decir, deportes. Entonces aparecen tantas personas que les gusta tal deporte, que practican tal deporte, tienen una inscripción y eso tiene un costo, y lo que tienen que hacer es agrupar por sexo y por afición. Creo que es por esas 2 cosas que tienen que agruparlas, y obviamente con base en eso calcular los costos. Y bueno, ahí en el documento les dicen que tienen que agrupar dentro de la tabla dinámica. Es supremamente sencillo. Y el segundo punto es aplicar un formato condicional, ¿sí? De acuerdo al género de las personas que están dentro de la tabla. La tabla es muy cortica, ¿por qué? Para que ustedes pudieran visibilizar los resultados, los datos, y mirar y comparar lo que está dentro de la tabla dinámica junto con la tabla original. Por eso lo dejo así tan corto. No es más lo que tienen que hacer. Eso es lo que ustedes me van a tener que explicar, ¿sí? Pueden grabar si quieren hacer una sesión en Zoom y grabar en el equipo, ¿cierto? Ustedes pueden crear una cuenta en Zoom y grabar, así como yo lo estoy haciendo en este momento, grabarla y cargarlo en YouTube, ¿sí? O si quieren utilizar alguna otra herramienta, pues lo pueden hacer. Pero aquí desde el mismo Zoom ustedes también lo pueden hacer, sin ningún problema. Se comparten la pantalla y graban. Y listo. Como está pasando en este momento aquí. Entonces, eso no les cuesta mucho trabajo. Y ya. Una vez ustedes lo descargan, lo publican ya sea en YouTube, Vimeo, lo que quieran, y me envían el enlace. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿para cuándo? Listo, profe. No sé, ¿al martes? ¿Miércoles? Miércoles. Ay, pero eso es como negociar en un baratillo, ¿no? Miércoles, María. apenas. Le doy tanto, ¿no? Además, somos mayoría. Esto es democracia, profe. ¿Quiénes dicen que para el miércoles? Yo. Para el miércoles, profe. Por lo menos háganlo ustedes. Pues nosotros, mire, mañana es domingo, ni siquiera vamos a tener descanso. No, pero llevan descansando 2 meses. No podía celebrar el Día de la Madre, no. ¿Quién lleva descansando 2 meses, profe? Yo no he bueno. Nada. A la pobre Yami sí me la han hecho ir al trabajo. A mí también. A mí también, vean, trabajando Entonces, por el sábado. contrario, los días de descanso me los han quitado. Trabajando hoy sábado para que le digan a uno que es que Nadie tiene descanso ya, le toca trabajar desde la casa, el doble. María. El triple. Creo que ya les aparece bien material didáctico. Si quieren refresquen, aunque no quiero, es que tengo varias versiones del documento, entonces no sé realmente cuál es. Si alguien la puede descargar y mirar, yo les confirmo aquí mismo. Profe, no se le olvide. No se olvide cuadrarnos las notas. Profe, no se le olvide habilitar para visualizar las notas.
autoevaluaciones. Sí, dejar visualizar la hetero, la auto. Pero las notas que usted no tiene ahí. Ahorita me pongo a eso, sino que es que se me satura el equipo con tantas pestañas abiertas. Aparece heteroevaluación 2 dentro del material de apoyo. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Gracias. Quedamos así. No, nada, Hammer. Todo bien. ¿Al final para qué día? ¿Cómo? Entonces, plazo para hasta el miércoles a medianoche. Miércoles, sí, el miércoles. Pasarlo enviando el Eso lo miércoles a podían las hacer 11. ahorita mismo. Eso lo alcanzaban a enviar hoy. No, profe, todo el día de clase sentamos, vamos a estar aquí sentados. Ay, profe, No tenemos trabajos. tenemos todavía pendientes trabajos para subir. Ah, sí, tenemos que entregar trabajo para mañana. ¿Nos va a ayudar? Hágale, yo les ayudo. Tengo pendiente una duda de Yami, qué pena, Yami, los mapas. Profe, ¿Miércoles entonces? profe, ¿el trabajo tiene 2 libros? Sí, pero entonces es la primera hoja nomás, qué pena. Sí, es la primera hoja Que dice nomás. ejercicio 3. Sí, solo es la primera hoja, qué pena. Ah, listo. Sí, solo es la primera hoja. Para Bueno, que no profe. se les alargue el trabajo. Eso porque ya la Bueno, otra ya. es más de fórmulas. Sí, ahí recogen el tema anterior. Listo. Listo. Bueno, muchachos, un abrazo, se cuidan. Gracias, profe.